a todos. Estoy muy contento, muy alegre de llegar a mi tierra, que es Tamaulipas. La verdad, el tema, uno de los temas de esta obra es como Tampico. Les digo por qué, porque es un mundo de agua. Cuando llegué en el avión había lagos por todos lados, ríos, mar, todo. Y eso es aquí, esta obra, mucho y mucha agua, un mundo acuático. Escribir es un quehacer literario donde en un sentido amplio todo lo escrito es literatura. Sin embargo, cuando la escritura va más allá de expresiones lingüísticas ordinarias, el concepto literario se restringe, porque en rigor lo escrito deja de ser un texto común que adquiere un valor intrínseco, donde generalmente se abandona el lenguaje coloquial y aparece un lenguaje literario cuya función estética hace la diferencia entre un nivel ordinario de la producción escrita frente a un texto en prosa poética o en verso. Ambos niveles describen la realidad física que perciben de su entorno, pero de una manera diferente. El lenguaje literario, por ejemplo, utiliza preceptos o recursos como la metáfora, donde se pierde el sentido recto del discurso y aparece un sentido figurado, que produce una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción, sobre todo tratándose de una apariencia física que implica belleza, ya sea en la forma o en el atractivo visual. Cuando esto sucede y se manifiesta por medio de la palabra en verso o en prosa, se denomina poesía. Desde luego, las percepciones de la belleza dependen de quien las ve. Lo que para unos puede ser muy bello, para otros no, lo que implica subjetividad. Por esa razón, la obra poética es muy personal. Encierra el ojo mágico o la forma en que el poeta mira la realidad y hace o produce expresiones estéticas de la belleza por medio de la palabra, que no son otra cosa que creaciones poéticas. Ahora bien, al principio comenté sobre el concepto de literatura, pero no dije que contempla formas de expresión en verso y prosa que se manifiestan en géneros literarios que se dividen en tres: lírico, épico y dramático. La poesía lírica expresa sentimientos personales. La épica expresa sentimientos colectivos que presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales e imaginarias donde participaron. Su finalidad última era la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. Por esto es un canto colectivo. Todo esto escrito a través de modos narrativos. Por último, el género dramático expresa sentimientos o problemas individuales cuya característica es el diálogo directo. De estos tres géneros literarios, por definición, me interesa la poesía lírica. Pero, ¿qué debemos entender por poesía lírica? Bien, es aquella forma poética que expresa un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia de quien la hace o la crea. La poesía lírica, a su vez, se subdivide en subgéneros: el himno, la oda, satírica y lírica. Aquí traigo lo que son, pero realmente a donde vamos es a llegar a este libro. Y entonces, la lírica, pues, es una actitud elegíaca que consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento, desengaños amorosos, etc. La elegía
es una poesía de lamento. Una vez sentadas las bases literarias, podemos entender o apreciar en qué mundo poético se mueve el escritor, cuando expresa sus sentimientos o reflexiones que extrae de la realidad, desde luego sin olvidar que la serie de vivencias que acumula son las experiencias de lo vivido, el yo impregnado de su realidad y sus circunstancias. En este sentido, la obra Enamorar el silencio encaja o está comprendida en el género literario denominado poesía lírica y dentro del subgénero que se clasifica como poesía elegíaca, puesto que su canto escrito en prosa poética y verso toca temas donde lamenta la pérdida de seres queridos, sentimientos intensos, la vida, el tiempo, desengaños amorosos, pérdidas, abandonos, etc. Ahora entramos de lleno a este libro. Enamorar el silencio. Cuando inicié la lectura de Enamorar el silencio, poemas recogidos, de inmediato me entró la curiosidad por encontrar o ver aparecer los diferentes temas relacionados quizá con la naturaleza, la vida, la muerte, la paz, el amor, el erotismo y tantos más que inciden en el interés creativo del autor. Y ya después de una buena dosis de lectura, darme cuenta que la postura que asume en su quehacer literario encuentra sus bases en un mundo cuya realidad es la materia de donde se nutre o sacia su sed creativa. Es la realidad, repito, donde encuentra el estímulo necesario que lo invita, impulsa y alienta a la producción poética, y en este sentido aprecio dos vertientes que caracterizan esta obra, que surge de la reflexión sesuda de escrutar el silencio, de bucear en la oscuridad, de ese constante y solitario ejercicio mental que atrapa el momento creativo, cuando se elimina y se aleja el es e impera el estar. Me refiero a ese momento de soledad lúcido, cuando llega el rayo repentino, fugaz, instantáneo, y nace la idea, donde la palabra es materia dúctil que construye estructuras eróticas ricas en una pluralidad de sentidos, cuya arquitectura corre de norte a sur y de este a oeste sobre la superficie corpórea femenina sin el menor recato. Y, a través de su mirada, el verbo se transforma en labios que aman, en lengua que juega con saliva ajena, en manos cuyos dedos transmiten la sensibilidad que recogen en la piel de la amada. Su cabeza, ojos y manos equivalen a ideas, sentido y tacto, aspectos o recursos que lo caracterizan, en referencia descriptiva e ineludible al tema erótico, amoroso, íntimo, donde el sexo es un carrete cromático de múltiples sentidos que se hilvanan en estructuras a menudo paradójicas y en decasílabas, surgidas a través de la reflexión aguda y profunda de su andar por la vida, donde la mirada juega un papel táctil descriptivo en conjunción armoniosa con las partes del cuerpo. Sus poemas nos remiten a la mitología griega, donde Eros representa el amor, la atracción sexual, la fertilidad y el sexo. Por eso afirmo que muchos de los poemas de esta publicación tienen un alto grado de contenido erótico. Por otra parte, el otro caudal que inunda la obra poética tiene que ver con la naturaleza. Me refiero al agua, que, como elemento más abundante de ella, incide en forma copiosa e importante en la estructura acuosa, múltiple en sentidos en la prosa y verso de este libro. En Enamorar el silencio, poemas recogidos 1980-2014 de Enrique López Aguilar, ediciones del Dinosaurio, colección 100 de 100 2016, el lector puede encontrar diversos temas que aluden, como cita el autor, el amor y el erotismo, temas que prevalecen, pero igualmente otros como la felicidad, la música, la muerte, la religiosidad y la amistad,
todos escritos en 34 años de trabajo poético. Esta obra está integrada por 8 apartados. Aldaba, 1985-2007, Margarito en la Rioja, 1988, La piel en su memoria, 1993, Para decir su nombre, 1997, La espada entre los labios, 1998, Lugar del agua, 1999, Norte-Sur, 2007 y El libro de Milena, 2013. Aunque el poeta cita que Enamorar el silencio se deriva de 17 publicaciones, así como su procedencia, cuya relación cronológica se puede encontrar en este libro después de la bibliografía poética, y el también ensayista y profesor investigador escruta en silencio reflexivo los 4 puntos cardinales y distintos ángulos del cuerpo femenino. La manifestación de su eros implica un estar fugaz. Sus temas con frecuencia se enganchan con cierta erudición que contempla bases grecorromanas. Aldaba, en cambio, es el umbral a un universo muy completo, donde el agua permea el cuerpo y lo carga de erotismo, pero con cierto origen árabe. La amistad, empero, se remite a los pasillos y aulas de su época universitaria, donde encuentra al profesor, amigo y amigos compañeros presentes en la obra, pero sobre todo en el apartado final, El libro de Milena, encierra el amor de un padre-madre hecho verso, que ahora con ciertos sentimientos de ternura que brota de una realidad irrefutable. La piel en su memoria. De los 8 apartados, no voy a leer todos, es una obra de 623 páginas. El material es realmente inacabable, ¿no? Es un libro muy hermoso, invita mucho a la erudición. Es una parte muy importante descifrar lo que el escritor, de una forma u otra, nos deja entender a través de sus relatos. La piel y su memoria. Contiene este apartado el tema que da el nombre o título al libro, Enamorar el silencio. Pero eso no significa que no persevere en tocar los temas acuosos y eróticos, pues son una constante en su obra, que en esta parte, tanto en su prosa como en sus versos, hace que el término silencio aparezca como una profunda y precisa participación en la relación amorosa. En ese enredo de labios que son carne, en esa carne que es cuerpo, en esa intimidad húmeda, pasional, inmersa en las cosas del silencio, en las cosas del agua. Cito textualmente: durante la violenta mansedumbre del primer verso, el silencio presidió nuestro destino, tocar, caer en el otro, volvernos voluntades líquidas, oleadas de trémula selva, perfume de guayaba, vestidos de aire, caricias de agua. Pero hay otros elementos o temas bíblicos que marcan el inicio del relato: la lujuria, la pereza y la gula, donde, como dice el autor, lo esencial es la lujuria, porque el amor nunca queda satisfecho. Otro aspecto más, donde las partes del cuerpo, el agua y el silencio, llegan a un arreglo de palabras que terminan en un poema, como este: En esta casa. Nos gusta hacernos la palabra amor y prepararla con pausados ritos que tejimos desde antes del recuerdo. Solo aquí nos queremos desnudados, con el cuerpo dispuesto a la inminencia y nuestro íntimo sabor a agua. Así su frescura navegable con boca, lengua, el tacto de los ojos y las aladas manos donde ardemos. Aquí somos cimiento, hogar y muros, materia de un instante que no cesa. En la breve prosa poética Si te vas, el poeta vuelve sobre la constante que enamora el silencio cuando dice: ese instante hace que estés de vuelta para recomenzar el último beso y quedarnos embebidos en la boca hasta el final de la sonata o de la tarde o de estas palabras, que no constituyen sino
el húmedo silencio donde nos vamos respirando. Estos testimonios escritos frente a una soledad compartida entre una hoja de papel o una computadora no tienen una necesidad creativa que no se corresponde, porque el escritor no recibe respuesta del material donde escribe, sino que la respuesta viene de quien lo lee, y donde el mayor deseo del escritor es que escuchen el sonido de la aldaba y traspasar ese umbral sin casco de Hades, donde sin mucha dificultad se puede apreciar ese mundo de palabras y erudición que hilvanan su prosa y poesía, y desde luego esa persistencia de temas que aluden el amor, el erotismo y la naturaleza, a través, como ya se dijo, de su elemento más abundante, el agua. ¿Cómo puedo afirmar esto? Solo con los testimonios escritos en prosa y en verso del autor, como el siguiente: litorales. Llueve el aliento verde de tus ojos, sobre el deseo que, agua, me disuelve en el íntimo horizonte de tu cuerpo y en el fruto dispuesto por tu vientre, donde abreva en silencio la palabra.